Bueno, buenas tardes, mis amadas hermanas, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro discipulado. Hoy continuamos. Recuerden que estamos hablando el tema macro es el nuevo nacimiento y estamos viendo la parte de la vida cristiana. Hoy vamos a continuar con esa parte de vida cristiana. Y el tema de hoy es la renovación de la mente. Cuidar lo que pensamos. Creo que va muy conectado con lo que hablaba hoy la enseñanza de tener la mente de Cristo. Entonces estamos en la parte de vida cristiana y el tema, la renovación de la mente. Cuidar lo que pensamos. Y nuestro texto base es Romanos 12:2. Creo que ya todos lo conocemos. Romanos 12, versículo 12. Alguien por favor que lea la cita. Léalo el 1 y el 2. El 1 y el 2, sí. Versículos 1 y 2. Sí, desde el 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Vivimos en tiempos donde nuestra mente recibe mensajes todo el día. ¿Sí lo han notado? Yo creo que esto es más que anteriormente. Anteriormente la mente no estaba tan ocupada como hoy en día. Sí, distraída más que todo, pues por tantos mensajes, tanto bombardeo, noticias, redes sociales, las presiones del día a día, comparaciones, miedo, cansancio, publicidad. Cuando está viendo, me hace dar risa que me gusta escuchar la enseñanza de Casa de Oración de México los lunes, escucharla en la mañana, la que predican el domingo, al otro día en el trabajo, mientras voy haciendo mis cosas, escucho la enseñanza que dieron ese día. Y en la del lunes de este lunes que pasó, no predicó el pastor Chuy, sino que predicó otro hermano. Ni un solo anuncio. Ni un solo anuncio en toda la predicación. En cambio, cuando predica el pastor Chuy, si eso toca cada 10, 15 minutos de él a saltar los anuncios. Pero entonces sí, mucha publicidad, las opiniones de las personas con las que compartimos, nuestras expectativas familiares y las preocupaciones del futuro. Y muchas veces no pecamos primero con las manos, sino con los pensamientos que dejamos crecer dentro de nosotros sin examinarlos. ¿Mm? Y Romanos 12:2 nos enseña que Dios no solo quiere cambiar lo que hacemos, sino la fuente desde donde decidimos. ¿Desde dónde vienen nuestras decisiones? Desde nuestra mente. Desde ahí. Sí. Alguien decía lo que pensamos afecta lo que hacemos, ¿no? Lo que yo pienso determina lo que yo hago.
Cuando nacemos de nuevo, Dios nos da un espíritu nuevo, ¿m? Pero nuestra mente todavía tiene las mañas y las costumbres del pasado, ¿m? Lo que la Biblia llama el viejo hombre, ¿no? ¿Qué tipo de pensamientos suelen ocupar más espacio en nuestras mentes durante la semana? Meditemos allí un momento. Medita tu semana, qué es lo que más haces y qué tipo de pensamientos suelen ocupar más espacio durante el día, durante la semana. ¿Qué es lo que más ocupa tu mente? ¿Mm? Preocupaciones, comparaciones, enojo, deseo de agradar a otros, nuestros planes, gratitud, fe o temor. Y medita allí qué es lo que más ocupa tu mente durante la semana. En algunos puede ser el trabajo, en algunos puede ser ahorita la fiebre del mundial. Y meditemos un poquito acerca de nuestro pasaje. Romanos 12 marca una transición importante en la carta de Pablo. Después de explicar la misericordia de Dios, la justificación por la fe, la gracia y la nueva vida en Cristo, Pablo llama a los creyentes a responder con una vida entregada a Dios. Romanos 12:1 habla de presentar el cuerpo como ¿qué? Como un sacrificio vivo. Y Romanos 12:2 explica que esa entrega se sostiene cuando la mente deja de ser moldeada por el mundo y empieza a ser transformada por Dios. ¿Sí? Dice ahí ¿qué dice la primera parte del pasaje? ¿Del 1? Sí, del 2, perdón. No imiten las conductas De este ni las costumbres de este mundo. hasta ahí. En la versión Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo. Cuando habla allí de conformarse, significa tomar la forma de algo externo. ¿Mm? Pablo no está diciendo que el cristiano debe aislarse de la sociedad, ¿no? Me recuerda la oración de Jesús, cuando Jesús hablaba por sus discípulos, le decía al Padre, no os ruego para que los quites del mundo, sino que los guardes. ¿Mm? Entonces Pablo no está diciendo que el cristiano debe aislarse de la sociedad, sino que debe permitir que el sistema de valores, no debe permitir que el sistema de valores contrario al de Dios moldee su identidad, prioridades, deseos y decisiones. A eso es a lo que se está refiriendo allí el apóstol Pablo. Sabemos que el mundo externo, la sociedad, tiene un sistema de valores que contrario a lo que dice la palabra de Dios. Pero pues yo no me voy a dar cuenta que es contrario si no medito en la escritura. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como lo vemos hoy en nuestros días, todo se ve normal. Todo se acostumbra a ver normal. ¿Por qué? Porque no hay una regla. No hay quien ponga límites. Y como la gente no conoce a Dios, no conoce su palabra, pues no conoce límites. ¿Mm? El mundo dice, vales por lo que tienes, vales por lo que produces, aparentas o logras, y el Señor dice, tu valor está en que perteneces a Dios. Eso es lo más importante. Como lo decíamos en la enseñanza, no es que no se planee, no es que no se prepare, no es que no tenga metas, pero siempre debo priorizar mi vida espiritual, mi pertenencia al Señor. ¿Qué sigue diciendo ahí el texto? La siguiente parte. No os conforméis a este siglo, ¿qué sigue allí? Así que, al contrario, también de manera de ser y de pensar. Hasta ahí. Dice que cambiemos de manera de ser y de pensar. Eso nos da a entender que tiene que haber una ¿qué? Una transformación. ¿Mm? La vida cristiana no es maquillaje moral, ¿sí? No es apariencia, sino una transformación que viene desde ¿dónde? Desde adentro. Una transformación profunda. No se trata solo de dejar ciertos hábitos externos, ¿sí? No, tengo que dejar, no,
sino de permitir que Dios cambie la manera en que interpretamos la vida. Por eso es que cosas bueno, pues no iba a decir como simples, pero por ejemplo, lo que pasó hace poquito aquí en nuestro país, las elecciones, ¿sí? Cuando uno ya interpreta la vida a la luz del pensamiento de Dios, uno ya sabe qué tiene que hacer en esos temas, ¿sí? Porque uno lo tiene claro. Lo que hablábamos de tener una cosmovisión bíblica. ¿Sí? Cuando uno tiene una cosmovisión bíblica, uno ya sabe que yo miro la vida, pero a través del filtro de la palabra, todas las esferas. Mi participación en esta tierra, en las diferentes esferas, se filtra por la palabra. ¿Qué debo y qué no debo hacer? La transformación bíblica empieza adentro y se evidencia afuera. La transformación bíblica empieza desde adentro y se evidencia afuera. La transformación bíblica empieza adentro y se evidencia afuera. ¿Qué sigue diciendo allí el pasaje? Léelo, Santiago. Terminas de escribir y lo lees. Quedamos en que no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Qué sigue allí? Versículo 2. También de manera de ser y de pensar, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice en la versión Reina Valera. La mente renovada aprende a pensar con la verdad de Dios. Por eso hablábamos de que todo nosotros lo vemos, pero a través del filtro de ¿qué? De la palabra, porque tenemos el pensamiento de Dios. La Biblia es el pensamiento de Dios en cuanto a todo tema. La mente renovada aprende a pensar con la verdad de Dios. Y yo creo que eso lo hemos podido experimentar en nuestros años de cristianismo. Cuando tú empezaste no pensabas de la misma manera como piensas hoy en día, ¿no? Y entre más lees y más lees la palabra, más va renovando el Señor tu mente. Más te va transformando, más te va limpiando. Esto implica reemplazar mentiras por verdad, ansiedad por confianza. Esto implica reemplazar mentiras por verdad, ansiedad por confianza, orgullo por humildad y resentimiento por perdón. Esto implica reemplazar mentiras por verdad, ansiedad por confianza, orgullo por humildad, resentimiento por perdón, impulsividad por obediencia y confusión por discernimiento espiritual. Lo que hablábamos ahorita hace un instante, que el hombre que tiene la mente de Cristo discierne las cosas que espirituales, pero el hombre natural no discierne, no entiende las cosas de Dios. Esto implica reemplazar mentiras por verdad, ansiedad por confianza, orgullo por humildad, resentimiento por perdón, impulsividad por obediencia y confusión por discernimiento espiritual. Resentimiento por perdón, impulsividad por obediencia y confusión por discernimiento espiritual.
¿Qué sigue diciendo allí el pasaje? La última parte creo que es. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué sigue allí? Ujú. Así sabrán qué es lo que Dios quiere, o para que comprobéis, dice en versión Reina Valera, cuál sea la voluntad de Dios. Una mente no renovada se confunde fácilmente. Una mente no renovada se confunde fácilmente, pero una mente renovada aprende a discernir. Una mente no renovada se confunde fácilmente. Una mente renovada aprende a discernir. No significa conocer todos los detalles del futuro, ¿no? Sino aprender a reconocer en cada situación lo que agrada a Dios, ¿sí? En nuestras decisiones diarias. Por ejemplo, ¿qué mirar? ¿Qué miramos? En la televisión, en el celular, las redes sociales, ¿sí? Una mente renovada aprende a discernir esas cosas, ¿sí? La que no se confunde en lo que miramos, en lo que decimos, en cómo respondemos, en nuestras prioridades también. Aprendemos a discernir cuáles deben ser nuestras prioridades, cómo amar, cómo trabajar, pero también cómo servir. ¿Mm? Alguien, por favor, que lea Filipenses 4:8. Sí, por favor. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensad. Hasta ahí, sí. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Este pasaje nos da un filtro espiritual de que antes de alimentar un pensamiento podemos preguntarnos, ¿es verdadero? ¿Es puro? ¿Me acerca a Cristo? ¿Edifica mi carácter? Ese es un filtro. Y es un pasaje que siempre debo tener yo claro en mi mente, hablando de la renovación de nuestra mente. ¿Qué estoy dejando yo entrar a mi mente? ¿Es puro? ¿Es verdadero? ¿Me acerca al Señor? ¿Me edifica lo que estoy pensando? Para los jóvenes en este tiempo aplica para todo lo que consuman, sobre todo en el Internet. ¿Mm? Aunque algunos adultos también. Y para los adultos aplica para las preocupaciones, ¿Mm? Para las conversaciones, para los resentimientos y las decisiones diarias que tomamos. Para eso aplica ahí también ese pasaje. ¿Mm? Otro pasaje, 2 Corintios 10:5. Alguien que lo lea, por favor. Sí, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. ¿Qué dice? Segunda.
Ah, sí, sí. Sí, sí, pues suena diferente por lo que es otra versión. ¿Qué dice? Léelo. Ujú. Así es. Bueno, como lo dice la Reina Valera, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No todo pensamiento que llega a la mente debe quedarse a vivir allí, ¿sí? No todo pensamiento que llegue a nuestra mente debe quedarse allí albergando. Como creyentes, examinamos nuestros pensamientos delante de Cristo, ¿sí? Delante del Señor, como hablábamos de la omnisciencia de Dios, que Dios conoce aún nuestros pensamientos. No todo pensamiento que llega a la mente debe quedarse a vivir allí. Como creyentes debemos examinar nuestros pensamientos delante de Cristo. Si un pensamiento alimenta pecado, orgullo, mentira, desesperanza o amargura, etcétera, debe ser confrontado con la verdad del Evangelio. Recordemos que la mayor batalla que tenemos nosotros en la batalla espiritual es la batalla contra nosotros mismos, ¿no? Y que siempre la batalla va a ser en nuestra mente. Todo siempre se trata desde el principio, ¿no? Lo vemos desde el Génesis. Siempre el tema es en la mente. ¿Qué hizo Satanás con la mujer? Con que Dios ha dicho. De una vez el qué? El pensamiento. Pero en ese caso no lo llevamos cautivo al Señor, sino que se obedeció lo que decía la serpiente. ¿Mm? Como creyentes debemos examinar nuestros pensamientos delante de Cristo. Si un pensamiento alimenta pecado, orgullo, mentira, desesperanza o amargura, debe ser confrontado con la verdad del Evangelio. Efesios 4, 22 al 24. Lo leo. 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo nos llama a despojarnos del viejo hombre, renovarse en el espíritu de la mente y vestirnos de ese nuevo hombre. La renovación mental no es solo dejar pensamientos negativos, sino adoptar una nueva identidad en Cristo. No pensamos como antes porque ya no somos los mismos de antes. ¿Mm? Una persona nacida de nuevo, por lo general siempre va a poner su mira en las cosas de qué? De arriba, no en las de la tierra, ¿sí? Una persona que ha nacido de nuevo va a poner su mira en las cosas del Señor, ya no en las cosas de este mundo. Porque como dice la escritura, no recuerdo el pasaje ahorita, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Esa es tremenda promesa. ¿Mm? Luchamos contra el mundo, nuestros deseos, pero como decía Pablo, he peleado la buena batalla, la carrera de la fe, y me está reservada la corona de qué? De gloria, para todos los que ¿qué? Nos esperamos la venida del Señor. La renovación mental no es solo despojarnos de pensamientos negativos, sino adoptar una nueva identidad en Cristo. No pensamos como antes porque ya no somos los mismos de antes. Colosenses 3:2, otra persona que lo lea. Colosenses 3,
versículo 2. Amén. ¿Qué dice? Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Así es. Esto no significa descuidar nuestras responsabilidades terrenales, ¿no? Como sabemos, tenemos una ciudadanía en los cielos, pero todavía estamos viviendo aquí en la tierra. 3:2. Entonces no podemos descuidar las responsabilidades que tenemos, sino debemos vivirlas con una perspectiva eterna, no poniendo nuestra confianza, no poniendo nuestro descanso, nuestros anhelos en todo lo que está aquí en la tierra, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando se hace eso? Cuando se hace eso, nuestro corazón se decepciona, cuando las cosas no se dan, cuando cambia el rumbo de las circunstancias. Entonces ahí yo me desanimo. Si Dios está conmigo, entonces ¿qué pasó con esto? ¿Mm? No. Debemos vivir nuestras responsabilidades teniendo una perspectiva eterna. Un joven estudia, trabaja y sueña. Un adulto sostiene a su familia, su empleo y servicio, pero ambos necesitan que Cristo gobierne sus prioridades. Nuestra prioridad siempre debe ser ¿quién? El Señor. ¿Sí? El Señor. El Señor nos enseña a tener un correcto equilibrio, ¿no? Como lo hemos aprendido. El problema está cuando le dedicamos toda nuestra vida y todo nuestro esfuerzo solamente a una sola cosa. Tenemos que ser equilibrados en esa parte y que el Señor nos ayude y que Él gobierne nuestras prioridades. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. Para que anote ahí la cita. La paz bíblica no nace de tener todo bajo control, sino de mantener la mente afirmada en Dios. De ahí nace nuestra paz. Por eso es tan necesario la comunión con el Señor. Tener comunión, tener esa relación personal con el Señor, porque esa es nuestra ancla, ese es nuestro soporte, ese es nuestro sostén. Vivimos en un mundo que cambia. Imagínense, por ejemplo, cuántos cristianos ahorita nos estarán preguntando con el tema de esa tragedia en Venezuela. Ay, pero... Y ahí cayeron creyentes y no creyentes. Entonces, aquel que su paz está en el Señor, sabe, bueno, Señor, yo tuve que pasar por esto, a todos les acontece, pero su corazón no se carga con el Señor, ni con las cosas de Dios. En tiempos como esos, esta promesa nos recuerda que la estabilidad interior, nuestra estabilidad interior, viene de confiar en quién, en el Señor, no en las circunstancias, no en lo que logremos. Porque a veces cuando no logramos cosas, ¿qué pasa? Eso frustra y nos desanimamos no. Nuestra estabilidad interior viene de confiar en el Señor. Y todo lo que pase aquí en la tierra, fracasos, victorias, situaciones, debemos verlo desde una perspectiva hacia la eternidad. Estamos de paso y vamos hacia una vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Salmo 139, 23 y 24, ¿qué dice? Salmo 139, versículo 23 y 24. ¿Qué dice? Así es. Sí, hacemos esa oración muy regularmente
yo creo que debería ser una oración diaria nuestra, ya que todos los días enfrentamos esto, ¿no? Todos los días vamos a enfrentar tentaciones, pensamientos, y a veces no tenemos toda la capacidad para discernir esas cosas, o a veces sí la tenemos, pero necesitamos que Dios nos recuerde. ¿Cuántas veces no has estado de pronto luchando con cosas y con una oración así, Dios te habla, ¿no? O te recuerda su palabra? Mira lo que dice mi palabra. O también Dios utiliza a una persona para hacerlo. Mm, Porque a veces nosotros no pensamos que Dios tiene nuestro corazón, pero alguien nos dice, estás equivocado y ahí está el orgullo que hay en mm, nuestro corazón. Porque algo que nosotros como cristianos tenemos, y es una debilidad, es que a veces pensamos que porque somos cristianos somos irreprensibles, pero hay personas que aún sin ser cristianos, Dios las puede claro. mostrar la condición de nuestro Mm, corazón, de que hay orgullo, de que tal vez hay falta de sabiduría, o mm, tal vez hay falta de amor, mm. ¿sí? Y eso también nosotros tenemos Sí, que lo que ser hablábamos sensibles también. y no tomarnos las cosas como tan personales, sino decir, Lo hasta que dice la Escritura, todo hombre esta sea tardo para persona qué. tiene razón. Mm, A mí me ha sucedido que cuando estoy hablando con él y él ve, yo no sé, si no estoy, no sé, llega y me confronta, o sea, con la palabra, porque ya con y entonces me dice, y yo al principio, como dice usted, trata de, no, pero así no, pero al final, como que voy a entender así, porque trata de salirse Ese orgullo, mm, ese orgullo que hay en todos nosotros. pero es que mamá, es que mire, es que me dice, tiene que reconocer que usted tiene que ser humilde, tiene que mm, me encanta. mm, Un hombre que no mm. con una sabiduría, Sí. Mm. Por eso es que la renovación de la mente que requiere humildad. Para que nosotros podamos tener una mente renovada, requiere humildad de nuestra parte. De hecho, si nosotros pensamos en el principio, qué requirió que nosotros pudiéramos avanzar en el Señor? Que reconociéramos que lo necesitábamos, que reconociéramos que éramos pecadores, que reconociéramos la verdad de su palabra. ¿Sí? Entonces la renovación de la mente requiere que nosotros seamos humildes. No basta decir yo soy así. ¿Sí? Ah, no, es que yo soy así. ¿Se ha escuchado gente que dice, no, es que yo soy así? Y se quedan y se enranchan ahí, es que yo soy así. Cuando sabemos que Dios nos llamó no para quedarnos así. Él nos aceptó a pesar de lo que somos, pero no para quedarnos como somos, sino para qué? Para ser transformados. yo digo, pastor, que siempre el Señor va a consultar más que toda esa parte, Claro, en todos. Que en todos hay orgullo y, y es algo que vamos a luchar y desafortunadamente, vuelvo y lo digo, nosotros como cristianos a veces pensamos que tenemos la razón siempre. Mm. Y nosotros por ser cristianos no somos infalibles. Sí, eso hablaba hoy Nosotros la enseñanza en uno de los puntos. exacto, nosotros Mm, somos seres humanos que nos equivocamos y es bueno reconocer cuando nos equivocamos porque eso le demuestra a la gente que nosotros no somos personas aparentes, mm, ¿sí? Eh, que algo que nosotros aprendimos fue que la gente conozca nuestras debilidades como líderes
espirituales no nos hace menos, como menos eficaces, sino por el contrario, la gente dice, ay, mire, ellos luchan igual que uno y ahí siguen. Sí, claro. De Ellos hecho, se eso es un concepto que equivocan. tienen muchos los no creyentes, ¿no? Exacto. Que lo ven a uno así, pero cuando uno les dice, no, pues yo quería compartía también con la chica que trabaja conmigo, dice, no, es que yo como cristiano, yo lucho con cosas. Ay, yo pensé que no, yo no pensé que fuera así. Yo sí, claro. No, hay personas que, pues, ellos pueden ver que la conquista no mucha frontera, no, pero no quisiera que Mm, bueno, pero eso sí que no sabe, ¿verdad? ujú, Exacto. exactamente. ¿Mm? Por eso debemos permitir que Dios revele aún pensamientos torcidos que tengamos, heridas ocultas, motivaciones equivocadas y patrones que necesiten sanidad y obediencia. ¿Sí? Debemos permitir que Dios revele esas cosas. ¿Mm? Imaginémonos un vaso con agua limpia. Si todos los días le añadimos unas gotas de tinta oscura, al principio parece que no pasa nada, ¿cierto? Pero después, ¿qué va a pasar? Sí, cambia de color, ¿cierto? Así funciona la mente. Lo que vemos, escuchamos, repetimos, creemos y permitimos va a ir coloreando nuestra manera de pensar. ¿Mm? Por eso hablaba una parte de que no dejemos que lo que nos adoctrine sea el algoritmo, ¿no? Porque como eso está tan diseñado para que usted, oye, es que es impresionante, ¿no? Usted ni siquiera le da me gusta a algo, usted simplemente se paró ahí unos segundos y ya, el algoritmo lo relaciona con que, tremendo, ¿no? Señor. Mm, mm, ujú, ujú, ujú. Y ese es el efecto que hace su palabra, porque la palabra nos limpia, ¿sí? Renueva nuestra mente y eso tiene que ser diario. Por eso es que tenemos que estar conectados con el Señor, ¿sí? La renovación de la mente no es solo sacar la tinta, es permitir que la palabra de Dios limpie y vuelva a llenar nuestro corazón con su verdad. Por eso es que es algo constante. Por eso tú miras y hay gente que tú dices, pero ay, ¿por qué se bajoneó tanto espiritualmente? Por falta de comunión, por falta de alimento. O sea, literal, para ponerlo de una manera literal, la palabra es nuestro alimento espiritual. Por eso si tú miras todo en la liturgia, todo en las cosas del Señor gira en torno a qué, alrededor de qué, de la palabra. Mm. La palabra cantada, la palabra orada, la palabra expuesta, predicada. ¿Ven? Todo gira en torno, porque eso es alimento para nuestro espíritu. Eso tú ves decir persona, porque hay personas que retroceden en cuanto a lo espiritual, porque dejaron de orar y leer la palabra. Aún de leer la palabra, porque hay gente que ora, pero si usted no consume palabra, ¿no es que ahí es donde Dios lo confronta a usted? Señora. Yo estaba hablando con un taxista el otro día que me llevó a la mente y hablaba de la palabra y decía como la palabra, porque eso era la Biblia Haya sido pasada por muchas manipulada. manos Mm. y que la han quitado y que le han añadido y que ya no es confiable, que ya no es yo dentro de mí.
No, nadie me va a hacer dudar de tu palabra. No. Y yo le decía, pues, en una parte sí ha sido traducida, pero para que la entendamos mejor, ¿sí? Pero no se le ha cambiado ni se le ha quitado, porque la misma palabra dice al final de Apocalipsis, que una palabra será quitada de este libro de profecía ni añadida. ¿Sí? Que yo le explicaba así, ¿sí? Pero cuando yo veo el Espíritu Santo le habla de sentimiento, cuando el enemigo lo quiere confundir a uno, ¿sí? Y entonces ahí es cuando uno puede el Señor y mentalmente predice que el enemigo no lo vaya a confundir a uno, ni lo vaya a hacer dudar, porque el que duda es como que, como las olas de la tratan de confundir a uno, y la palabra ha sido sí, transformada de año en año, bueno, pero no creo que le hayan quitado ni añadido. Lo que pasa es que para que la entendamos mejor ha sido traducida por ejemplo, la lenguaje actual, nueva traducción viviente, todas. Aún en las versiones que han manipulado, como la de los testigos de Jehová, en otras versiones, aún había suficiente luz para conocer al Señor. Lo que pasa es que lo que enseñaba el pastor, desafortunadamente, nosotros no, lo que predicaba hoy el pastor acerca de que nuestro, nuestro énfasis en la escritura siempre ha sido y será Cristo. Si nosotros no vemos toda la luz de la obra de Cristo, pues si nos van a poder manipular la palabra más fácilmente. Pero si nuestro énfasis está en lo que Él hizo, cualquier cosa que nos digan no va a tener el peso que tiene. Sí, sino que les cuento que la mayoría de gente, toda la gente que yo le he tratado, no tienen la vida que por esto, porque es muy traducida, que se muy manipulada, que no sé qué, que tienen esa idea. No confían en la palabra. Ahí podemos decirles que qué cosas hay en la escritura que le hacen daño al ser humano. Sí, eso es un buen argumento. Eso es un buen argumento. Tú le puedes decir, dime qué hay en la escritura para que le haga daño al ser humano o a la raza humana como tal. Que tú digas, esto lo manipularon para hacerle daño al ser humano. El mismo Señor dice que los pensamientos de Él no son para mal, sino para bien. Por eso, todo lo que está aquí por es el pensamiento pero de Dios. ese es un argumento que se le puede dar a la persona. Que hay una escritura que está hecho o plasmado o manipulado para el mal de Sí, a eso se le llama la apologética, ¿no? ¿Sí ves? Con un argumento real sin entrar en que no es que la palabra dice, porque lógicamente esa persona te va a rechazar, no te va a recibir un versículo bíblico. Entonces tú con un argumento como eso decirle, bueno, dígame qué hay de malo que le haga daño al ser humano. Va a decir, ¿sí ves? Porque va a la razón. Dice, wow, sí, no lo había mirado de esa manera. Si le digo que con la palabra, entonces sigue dando. Sí, porque él no la va a recibir. Cambio, como dices tú, está mucho mejor. Claro, porque es una apologética. Demostrar que la palabra de Dios es real sin usar la palabra. Y con argumentos válidos. Argumentos válidos porque la Biblia no, o sea, no, ¿qué de malo le hace al ser humano que obedezca la palabra de Dios? Así es. O sea, solo beneficios, no hay nada malo. Para eso dice Deuteronomio 28, del 1 al 2, que si obedeciera,
Y en el versículo 15 dice, pero no obedecemos a Dios. Bueno, continuamos acá. Algo para ilustrar nuestro punto en el que vamos. Si una persona alimenta su mente diariamente con comparación, con queja, con sensualidad, con miedo, violencia, chismes o incredulidad, no debe sorprenderse si luego lucha con ansiedad, con enojo, con doble ánimo o frialdad espiritual. Pero si empieza a alimentar su mente con la escritura, la oración, la adoración, conversaciones sanas y obediencia práctica, Dios va transformándolo a una nueva manera de vivir. ¿Sí notan cómo es algo de nuestro diario, diario, diario? ¿Mm? Es algo que está renovando. Tranquila, suegra, si no alcanza a apuntar, ahí la clase la subimos ahorita. ¿Mm? Renovar la mente significa cambiar la forma de pensar del mundo por la forma de pensar de Dios, y esto requiere un equilibrio. Y aquí vamos a ver dos subpuntos. Renovar la mente significa cambiar la forma de pensar del mundo por la forma de pensar de Dios, y esto requiere que tengamos un equilibrio, como siempre lo hemos recalcado en este lugar. Renovar la mente significa cambiar la forma de pensar del mundo Renovar la mente significa cambiar la forma de pensar del mundo por la forma de pensar de Dios, y esto requiere un equilibrio. Renovar la mente significa cambiar la forma de pensar del mundo por la forma de pensar de Dios, y esto requiere un equilibrio. El primero, evitar el libertinaje. Cambiar la forma de pensar del mundo por la forma de pensar de Dios, y esto requiere un equilibrio. Primero, evitar el libertinaje. No puedes alimentar tu mente con groserías, chismes, pornografía o música que alabe lo malo en el celular y esperar tener una vida santa. Eso sería algo ilógico, ¿no? Ya que lo que dejamos entrar por nuestros ojos o nuestros oídos, finalmente va a ser lo que va a terminar gobernando nuestro corazón. Eso es clave. ¿Sí? Esa es la parte del libertinaje. Y la otra, evitar el otro extremo. ¿Cuál sería el otro extremo? El legalismo. Evitar el legalismo. No se trata de andar todo el tiempo asustados, todo el tiempo pensando en que todo es pecado y que Dios nos va a castigar si tan solo tenemos un mal pensamiento. No. Se trata de usar el filtro de la palabra para desechar lo malo con calma y llenarnos de lo bueno. ¿Mm? Algunas aplicaciones prácticas en cuanto a este tema. El primero, revisemos la entrada. ¿Qué estoy dejando entrar por mis ojos y oídos? Y ahí cada uno puede meditar. Mediten su semana en cuanto a esas dos entradas, sus ojos, sus oídos, durante la semana. ¿Qué series está viendo? ¿Qué música está escuchando? ¿Qué redes sociales está siguiendo? ¿Mm? Revisa a qué le estás dando entrada. ¿Qué conversaciones estás teniendo?
¿Qué noticias estás viendo? Ya que todo eso va a ir formando ¿qué? Lo que tú pienses entre semana. ¿Mm? Otro, identificar mentiras frecuentes. ¿Y a qué me refiero con esto? A pensamientos que vienen a nosotros, como mentiras. No valgo nada. Dios se olvidó de mí. ¿Mm? Esos son mentiras. Si no tengo esto, no soy nadie. ¿No? Así no tengamos nada en esta vida, así no logremos muchas cosas, pero desde que estemos en el Señor, lo tenemos todo. Todos avanzan menos yo. Nunca voy a cambiar. ¿Mm? ¿Será que nunca vamos a cambiar? ¿En nuestras fuerzas? No, pero en el Señor sí. Otro, responder con verdad bíblica. Y eso es importante. Si tú tienes esos pensamientos y estás luchando con cosas, medita en la palabra y memoriza la palabra. Escribe un versículo que confronte esa mentira y repítelo en oración. ¿Cómo enfrentó Jesús a Satanás? Con la palabra. Siempre decía, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, responder con la verdad de la escritura. Ajá. Y entre más leamos, más memorizamos, más nos recordamos, más el Espíritu también nos ayuda, ¿no? El Espíritu nos recuerda cuando nos redarguye. Practicar pausas espirituales. Practicar pausas espirituales. Y ahí cabría el versículo que dice, todo hombre sea ¿qué? Tardo para, pronto para escuchar, tardo para irarse, no recuerdo la cita. Pero hablando de esas pausas espirituales, antes de reaccionar con ira, antes de responder algo, antes de reaccionar con ira, con ansiedad o con palabras hirientes, detenerse y preguntar, ¿esto que estoy pensando hacer obedece a Cristo? ¿Esto que va a salir de mi boca obedece a Cristo? ¿Sí? Eso es bueno, tener esa pausa antes de responder. Otro, cuidarnos como comunidad. Cuidarnos como comunidad. Por eso es que es tan importante el ser parte de una iglesia local. Porque por lo menos este punto, sin estar en el contexto de la iglesia local, pues no se puede. Cuidarnos en comunidad. Buscar hermanos maduros con quienes hablar, rendir cuentas y orar. Eso es necesario. Establecer hábitos. Este también es importante. Y ahí como último punto de esta parte. Establecer hábitos. ¿Cuántos están estableciendo un hábito de lectura breve pero constante? ¿Sí lo estamos haciendo o nos está costando? Seamos sinceros, porque en eso eso es un motivo de oración, ¿sí ven? Para orar los unos por los otros. Señor, inquiétanos, ayúdanos, Señor, recuérdanos, Padre, porque le clamamos al Señor por eso, ¿sí? ¿Cómo se puede iniciar usando la palabra?
que yo leí y empezar a mentalmente. Bueno, pues sí es importante leer libros completos para que tú tengas un contexto de toda la escritura. Pero, por ejemplo, libros que nos edifican mucho leer diario, Proverbios. Los salmos también es muy edificante leerlos diarios, ¿sí? Pero en sí tú tienes que empezar a tener una relación con el Señor, ¿no? La Biblia busca que nosotros tengamos esa relación con el Señor. Y nada mejor para conocer el Señor que los evangelios. Y siempre en oración, claro, lógicamente, antes de esto, Señor, háblame. ¿Sí? Háblame. Si tú estás pasando por alguna situación, le hablas con Dios y le dices. Y Dios en su momento traerá, ya sea en ese momento que tú estés orando y por la escritura te enseñe, te revele algo de la palabra o en la predicación o por un mensaje, algo. Pero sí es importante, lo uno que lo hagas de esa manera, lo otro sí tengas el hábito de leer los proverbios y los salmos. Los proverbios sobre todo dan mucha sabiduría para la vida diaria. ¿Mm? Pero que sin importar si a veces entiendas o no entiendas, mira, yo te lo digo por testimonio propio. Desde que uno en su corazón tenga el anhelo de conocerlo a Él se revela y el Espíritu Santo empieza a ayudarte. Créeme que eso es así. Entonces, si en tu corazón está conocer al Señor, Señor, aquí estoy. Tú solo disponte y Dios va a hacerlo. ¿Ok? Llegará el momento, no sé cómo lo hará el Señor. Te lo digo porque así lo hizo conmigo. Y Dios empieza a uno a ministrarle, Dios empieza a uno a hablarle. Eso es maravilloso. Entonces, establecer hábitos. Prioridad, leer la palabra cada día. Así sea una lectura bíblica breve, pero que sea que constante, que no pase un día, sino si voy a dedicar estos 15 minutos, van a ser estos 15 en la mañana o en la tarde o en la noche, pero hay que hacerlo y con buena disposición, ¿no? Sin distraernos. Lectura bíblica constante, oración diaria, descanso responsable también, ¿cierto? Porque también hay que ser responsables con esa parte. Y límites sanos con el celular. Pues sabemos que hoy en día desafortunadamente pues todo se mueve por ahí, pero pues tengamos un límite responsable con esas cosas. Anote estas preguntas allí para que las medite allí en casa. O si de pronto nos puede compartir una respuesta ahorita y breve para que participemos, pues también. La primera, ¿cuál es la presión del mundo que más intenta moldear mi manera de pensar? ¿Cuál es una presión del mundo que más intenta moldear mi manera de pensar? ¿Cuál es la presión del mundo que más intenta moldear mi manera de pensar? Presión, una presión del mundo que más intenta moldear mi manera de pensar. Entonces, por ejemplo, los jóvenes, ¿qué presiones manejan ahorita? ¿Qué presión del mundo puede haber que moldee la manera de pensar de los jóvenes? La apariencia puede ser una, ¿no? Si no tienes el cuerpo modelo que sale en Instagram, entonces no vales nada. Y empiezan ¿a qué? Exactamente. Y si no se ven así, pues empiezan a sentirse mal, a deprimirse. ¿Mm? Eso es como para dar un ejemplo, ¿no? Hay muchas presiones del mundo. ¿Mm? También, sí, una presión del mundo. En los jóvenes por querer encajar, ¿no? A veces uno compromete su testimonio, eso por no sentirse solo, por querer encajar en un grupo, por querer tener amistades, ¿sí? Eso a veces se ve mucho,
A veces incluso cuando yo recuerdo de juventud y niñez, a veces se hacían cosas que uno no quería hacer, pero todo por la presión de ¿qué? De grupo. Hágale, ay, ay, le dio miedo esto. Y uno por querer encajar terminaba haciendo cosas que no tenía que hacer. Mm, no tiene la presión de, o le alcahueteo de esta manera y le estoy bien con mi hija, también, o, sí. o le, Por no entrar en conflicto. exacto, por no entrar en conflicto, No digo nada. eso es una sensación que Mm, los padres tenemos mucho, y a veces esa no solamente eso, sino como el quedarnos callados, sí, no digo nada. como el quedarnos, ver que nuestros hijos están, hablo de los que todavía tenemos hijos en casa, Mm, nosotros tenemos la sensación de o me quedo callado y no digo nada por no entrar en conflicto, o digo las cosas pero que se va a dañar el ambiente o el momento o la relación familiar. Exacto. Y eso es una, siento que yo he sido sentada con eso, esa es una presión que hay, pero siempre debemos recordar que al Señor al que debemos agradar. La segunda, ¿qué pensamiento necesito llevar cautivo a la obediencia a Cristo esta semana? ¿Qué pensamiento necesito llevar cautivo a la obediencia a Cristo esta semana? ¿Qué pensamiento necesito llevar cautivo a la obediencia a Cristo esta semana? Y la última, ¿qué hábito concreto puedo comenzar para renovar mi mente con la palabra de Dios? ¿Qué hábito concreto puedo comenzar para renovar mi mente con la palabra de Dios? Algo que sea concreto, ¿no? Pues voy a mirar cómo hago esta semana, no. Voy a empezar desde esta noche, desde mañana en la mañana, desde mañana en la tarde, pero a tal hora voy a hacer esto. Algo concreto. ¿Qué hábito concreto puedo comenzar para renovar mi mente con la palabra de Dios? Si nosotros miramos, nuestra mente es como un altar invisible, ¿cierto? Allí adoramos aquello que más creemos, aquello que más tememos, aquello que más deseamos y más obedecemos. Cuando usted desea algo, usted está pensando en eso. Y ahí se convierte nuestra mente como en ese altar. Muchas personas quieren una vida nueva, pero siguen pensando con patrones viejos. Quieren paz, pero alimentan pensamientos de control. Quieren pureza, pero alimentan fantasías destructivas. Quieren fe, pero alimentan incredulidad. Quieren amar, pero alimentan resentimiento. Y nuestro pasaje nos llama a una rendición más profunda. No solo entregar acciones, sino también rendir nuestros pensamientos. No solo cambiar conducta, sino cambiar nuestra cosmovisión. No solo evitar el pecado visible, sino permitir que Cristo gobierne desde la raíz interior. La renovación de la mente es un proceso diario, no ocurre por una emoción de domingo.
Usted ahorita va a salir y, ay, no, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Requiere un proceso diario. No ocurre por una emoción de un domingo, sino por una vida que aprende a volver una y otra vez a la verdad de Dios. Cada pensamiento sometido a Cristo es una semilla de libertad. Cada mentira reemplazada por la palabra es una puerta que se le cierra al enemigo. Cada decisión tomada desde una mente renovada nos ayuda a comprobar que la voluntad de Dios no es una carga, sino que es buena, agradable y perfecta. En conclusión, Dios nos llama a vivir, Dios no nos llama a vivir, como copias del mundo, sino como discípulos transformados por Cristo. La renovación de la mente nos permite discernir, resistir, obedecer y vivir con propósito. Para la Iglesia, esto significa formar creyentes que no sean arrastrados por la ansiedad, la comparación de las redes sociales, la presión económica o la cultura del éxito vacío, sino hombres y mujeres que piensan y deciden y aman desde la verdad del Evangelio. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y el próximo domingo continuamos con nuestra parte de doctrina, ¿vale? Entonces, alguien que nos ayude a orar conforme a que el Señor nos ayude a renovar nuestra mente cada día. Pero algo importante, solo la palabra renueva nuestra mente. Si no llenamos nuestra mente con el pensamiento de Dios, no esperemos que nuestra mente sea renovada. Entonces necesitamos cada día devorar este libro, meditar en él, pensar en él, porque entre más pensemos en eso, más nos va a renovar. Que decíamos, nuestra mente es como un altar, ¿no? Entonces esas cosas que más pensamos a veces son las que dominan. El que se la pasa pensando solo trabajo, solo trabajo, solo trabajo, eso que domina su tiempo, domina su vida, su sueño, ¿sí o no? Porque no puede descansar, porque no, toca trabajar, plata necesito esto. Entonces, Hay una alabanza que dice, ayúdame, Señor, a pensar como tú piensas, a perdonar como tú perdonas, lo quebrantamos acá. sí, por eso entonces, cada día, entre más metamos el pensamiento de Dios acá, más vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, la obra de Dios en nosotros. Amén. Entonces eso es súper importante para poder tener la mente de Cristo. Oras.